Lo que tenían que hacer eran estos gráficos, que eran 4, 6, 8 gráficos de funciones que yo les había dado. Porque habíamos dicho que las funciones son relaciones entre dos conjuntos y se podían representar con diagramas de Venn, que eran los dos círculos, se podían representar mediante una correspondencia coloquial y también se podían representar con fórmulas, como es esto, con fórmulas o ecuaciones, con X, digamos, con expresiones algebraicas. Entonces, habíamos dicho que... ¿Ustedes ven el mouse? Sí, ¿no? Sí. Bien. Si f iba de R, flecha, en R, ¿qué indicaba esta R? Que es un número real. ¿Son números reales quiénes? ¿Los del dominio, los del codominio? La primera R, ¿a quién le correspondía? Al dominio. Bien, esto le correspondía al dominio. Yo estoy escribiendo para el video, ¿sí? Ustedes ahora no lo ven a lo que escribo, pero lo están escuchando, ya saben que... Pero si ven que muevo el mouse es porque estoy grabando. Y acá, este indicaba el codominio, ¿verdad? Los otros reales. Entonces, esta función iba de los reales en el eje X a los reales en el eje Y. Y ustedes tenían que armar una tablita, le ponían valores a la X, los valores que ustedes quieran. Generalmente usábamos desde -3 hasta 3, ¿no? Dependiendo qué función sea. A veces se me iba muy grande el número, estuvimos hablando con algunos de ustedes. Si el número se hacía muy grande, me convenía cambiar de números. Total, yo puedo elegir el que quiera para la X, ¿sí? Bueno, en este caso eligió desde -3 hasta 3. Yo elegí desde -3 hasta 3 y obtuve que cuando yo reemplazo la X por 3, por ejemplo, me da -2. Por eso puse el puntito acá. Cuando yo reemplazo la X por 2, me da -1. Cuando yo reemplazo la X por 1, me da 1. Y cuando reemplazo la X por 0, me da 3. Por -1 me dio 5. Me fueron quedando todos puntitos. Una de las preguntas que me hacían es, profe, ¿cómo sé si los tengo que unir o no? Bueno, en ese caso ustedes tienen que fijarse. Yo en la tabla había puesto el 3 y había puesto el 2. Pero los que están entre el 2 y el 3, ¿pertenecen al dominio? Sí pertenecen al dominio, porque el dominio son los reales, no son los naturales. Y entonces, como pertenecen al dominio, tengo que marcar ese intervalo que une a sus imágenes. Otro caso era, por ejemplo, en este. Yo a los X los tenía que tomar naturales. Entonces yo sé que los puntos que están entre 2 y 3, o sea estos, no son naturales. Seguimos. Entonces, tengo que unir el punto este con el punto que le corresponde al 2 con el punto que le corresponde al 3. Y no los tengo que unir. Porque los naturales nada más tengo que tener en cuenta. Los números que están entre el 2 y el 3 no pertenecen al dominio. Por eso es que no se une. No tienen que tener ninguna imagen. ¿Sí? Fíjense que se pueden utilizar diferentes escalas, que era lo que yo les explicaba por mensaje a varios de ustedes. Acá usa de 1 en 1. Acá también, de 1 en 1. Algunos de ustedes me decían, profe, pero se me va muy grande el número cuando yo... Este lo habían hecho genial, de 1 en 1, de 1 en 1. Pero cuando fueron a hacer los otros y reemplazaban en la tabla, el número de la Y era muy grande y no les entraba. Entonces, lo que yo les decía, usen un cuadradito para poner 2. Pueden usar un cuadradito para poner 3, para poner 4, para poner 5, los que ustedes quieran. Es decir, pueden ir de 5 en 5 si quieren. Fíjense, esto
esta medida de 0 a 1 es lo mismo que esta medida de 0 a 2. ¿Ven? En este pongo una unidad y en este puso 2 unidades, o sea, va de 2 en 2. Y pueden tener diferente escala los ejes, ¿sí? Bien, entonces en esta solo los puntitos porque es naturales. En esta solo los puntitos porque es enteros. Fíjense que acá en los naturales solamente usa los positivos, desde el 0 para adelante. Estos si van de reales en reales, se une siempre. Y esto era desde los z hasta los naturales. Fíjense que el codominio, que sería el resultado de todo esto, dieron siempre positivos en el eje Y. Estos siempre en el eje Y. Y estos siempre en el eje X. Z en el eje X, N en el eje Y. Por eso en el eje X uso negativos y positivos y en el eje Y solo uso positivos. Porque esa es la diferencia entre los naturales y los enteros. ¿Alguna pregunta de los gráficos? No. Bien, este video lo tenían que ver todo y al final tenían que resolver unas actividades, que es lo que vamos a resolver hoy. Y vamos a ir explicando qué cosas corresponden mientras vamos resolviendo, ¿sí? ¿Pudieron ver el video? Sí, ¿no? Sí. Bien. A ver. ¿Alguien que se anime a explicar lo que era el dominio? Así con sus palabras, ¿eh? Nadie. ¿Son los valores de qué que estoy utilizando de qué eje? ¿Del eje X o del eje Y? Del X, claro. Son todos los números que yo utilizo del eje X. En el video lo explico diciéndoles que lo que pueden hacer es imaginar líneas verticales y que se corten con el gráfico. Otra forma que yo utilizo para explicar esto es imaginarnos que venimos caminando por el eje X, de izquierda a derecha. Entonces, venimos caminando, ¿no? Desde menos infinito hasta más infinito vamos a caminar por el eje X. En todos los puntos donde yo esté parado o parada, tengo que mirar para arriba o para abajo y ver la función. La tengo que ver una vez a la función, que era lo que les expliqué el otro día. ¿Se acuerdan que algo así habíamos hablado? Entonces, si hay algún punto en el que yo estoy parado o parada en el eje X y miro para arriba y no veo a la función, y miro para abajo y no veo a la función es esta línea. Uy, están llamando. La función es esta línea, ¿no? Miro para arriba no está, miro para abajo no está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese punto no pertenece al dominio. ¿Sí? Y si no, lo que les había dicho es que se imaginen rectas verticales y siempre las rectas tienen que cortar al gráfico de la función, en todos los puntos. Si hay algún punto en el que no lo corta, entonces ese punto no pertenece al dominio. Algo parecido sucede con la imagen, pero en el eje Y. Puedo hacer líneas horizontales. ¿Recuerdan eso? Del video. Bien, algo parecido entonces con las líneas horizontales o imaginándome que vengo caminando desde el menos infinito hasta el más infinito por el eje Y.
Imaginándome que puedo subir caminando un edificio, ¿no? Que tengo el poder de las arañas. Algo así. Vengo desde menos infinito hasta más infinito y tengo que mirar para arriba y para abajo y ver si veo al gráfico. Ahora sí lo puedo ver más de una vez sobre el eje Y. Recuerden que para que sea función, las condiciones están sobre el dominio, no sobre el codominio. Bien, entonces la imagen son los valores del eje Y que se utilizan. ¿Hay alguna consulta con esto? No. Bien. Después estaba intervalos abiertos, cerrados, semiabierto, intervalos infinitos. Todo eso lo habíamos visto el año pasado con ecuaciones. Y si no, yo se los dejé igual desde cero explicado ahí, para que ustedes puedan refrescarlo. En este gráfico lo que habíamos dicho es, si yo vengo caminando desde el menos infinito hasta el más infinito, en el menos infinito, en un número, vamos a pensar en menos infinito como si fuera un número muy grande, negativo, en módulo, ¿no? Supónganse el menos 1000. Yo estoy parada en el menos 1000. Miro para arriba, la función no está, porque la función empieza en menos 6. Bien, estoy parada en menos 1000. Miro para arriba, la función no está. Miro para abajo, la función tampoco está. Eso quiere decir que el menos 1000 no pertenece al dominio. Bueno, empiezo a avanzar para el 0. Menos 1000, menos 999, menos 998. Ningún punto, no veo la función ni para arriba ni para abajo. Llego al menos 7. En el menos 7 no veo la función para arriba tampoco ni para abajo. Ahora, cuando llegué al menos 6, la vi acá arriba la función. Entonces, el dominio arranca en menos 6. Sigo caminando, todo por acá, siempre para adelante, ¿no? De izquierda a derecha. Veo en todos los puntos a la función. De hecho, en el menos 4 estoy parada arriba de la función. Pero la estoy viendo igual. Sigo, la veo, genial, todo por acá. Llego al 8. En el 8 la veo la función. Si miro para arriba. Sí. Fíjense, ¿qué era esto? Un agujerito, un hueco, que lo dice por ahí la teoría. Ese agujerito quiere decir que cuando yo estoy parada en 8 y miro para arriba, en realidad no está ese punto. No está ni para arriba ni para abajo. Es como que esté borrado ese punto. Pero se le hace un agujerito para que quede claro. Es la forma en que se acordó de graficar las funciones y que el final no esté incluido es con un agujerito, con un circulito. Y este circulito que está relleno quiere decir que en menos 6 sí estoy viendo la función, pero en 8 no. Entonces, ¿qué pasa? El dominio va a ser desde menos 6 hasta 8 sin incluir. Sí. Bien. Sí. Sí. Vengo caminando, como yo decía... este no lo ven igual. Pero no. Acá, este lápiz sí lo ven. Vengo caminando por acá. Esta es la nariz porque estoy yendo para aquel lado. Bien. Voy caminando para allá. Siempre de menos infinito a más infinito. Yo venía caminando desde el menos 1000. Miraba para arriba y miraba para abajo, la función no estaba. Ahora, cuando llegué al menos 6 y me paré en el menos 6, miro para arriba y a este, como está relleno, sí lo veo. Entonces el dominio arranca en menos 6. Todos estos puntos están incluidos y cuando llego acá, a este punto, miro para arriba y no está, miro para abajo y no está. Pero el 8 justo, el anterior al 8, que no sabemos en números reales cuál es, sí está. Justo en 8 es que no está. Entonces esto se escribe así. ¿Sí?
¿Se entendió? Sí. Bien, Sí. genial. Entonces, lo que yo les decía de la imagen es que vengo caminando como que voy trepando un edificio de la misma manera, de abajo para arriba. Esto es medio... Acá hay que tener un poco de imaginación, porque caminar así, ¿no? Pero es la misma idea, voy caminando y miro para arriba y para abajo. O, si quieren, como les expliqué en el video, se van imaginando líneas verticales. Y fíjense, fíjense que esta línea que pasa justo por el 8 no corta al gráfico rojo, porque justo en ese punto hay un agujerito. ¿Sí? Bien, vamos con las tareas. Hablábamos de preimagen también. Lo voy a llevar a Paint, así lo hacemos. La preimagen la podíamos calcular. ¿Alguien se acuerda cómo? Si no, lo recordamos después con el... Bueno, después lo recordamos. A ver. Sol. En f de menos 4, ¿qué pusiste? Puse 3. En f de menos 4, a ver, vamos a explicar. Esta función está dada por un gráfico. No me dan la fórmula de la función. No me dan la ecuación. Entonces, me dan un f de x. Fíjense que esto es f de x. Este gráfico es f de x. Fíjense que en donde está x hay un menos 4 ahora. Entonces, ¿qué hizo Sol? Bueno, si la x vale menos 4, voy en el eje x hasta el menos 4. Y me imagino que estoy parada acá. La función mira para abajo, no está la función, mira para arriba y está acá. ¿Qué punto es de y? El 3. Entonces ella puso 3. Muy bien, Sol. Sophie Lev, ¿qué pusiste en f de menos 2? No, a ver, no llegué porque nada, estaba haciendo las que tengo retrasadas, pero intento hacerlo. Bueno, ¿intentás ahora? Sí, mucho no entendí ártera. A ver, yo te ayudo. Te ayudamos entre todos. Para hacer quiere decir que la x vale menos 2. El eje x es el horizontal. Estoy parada acá. Sí. Ok. Justo ahí también está la función, ¿no? Justo ahí. Porque me la estoy cruzando en ese mismo punto. Si yo estuviera parada en el menos 2, estoy pisando ese punto. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Cuando yo piso ese punto en el eje Y, ¿qué número es? Este es el eje Y. Tenemos... Este es el menos 1. El 0. Este es el 1. Es 0, claro. Cuando yo estoy pisando la función, su imagen es 0. Muy bien, Sofía. Ok. A ver, Valentín. No, porque yo pensé, tipo, me había olvidado que habías mandado otra tarea en el contenido y yo me había olvidado de hacer eso. Ah, ¿no viste el video tampoco? No, por eso. Bueno. Pero igual sí entiendo el tema, así que... Bueno, ¿y no te animás a hacer f de 4 igual? Aproximadamente. X vale 4. Vamos en el eje X al 4. Estás parado acá. Estás parado acá. Uy, se me cambia el lápiz. Acá. Ahí, en 4. Mirás para arriba y ves la función acá, más o menos, ¿no? Sí. Bien, acá. ¿Qué punto es del eje Y ese? Sería... A ver. Sería 2, ¿no? 2 y pico, ¿no? ¿Parece? Sí, 2 y pico. 2,5 vamos a ponerle. Fíjate, cae más o menos por el medio. Claro. Muy bien, vale.
Excelente. ¿Valentina está, Menili? No. ¿Eve? No. ¿Celeste? Paula, ¿qué pusiste en F de 0? Sí, en F de 0 puse -3. En 0, -3. Muy bien. Excelente, Paula. Sofi Correa, ¿qué pusiste en G de 3? No había entendido el tema, pero ahora como que lo entendí. Y Muy bien. bueno, si lo entendí bien, pondría 4. Bien, muy ¿Puede bien. ser? Excelente. Ok. Me pone contento cuando me dicen eso. No entendía, pero ahora... Beta, Yo bueno, no llegué a hacerlo también porque no entendía mucho, pero también pues, lo que veo es el -6, ¿no? G de -6. A ver, si te animás ahora sí en vivo y en directo. Que del -6 sería 1,5. más o menos. 1,5, excelente. Bien. Martina está, Cruz. No. Luchi. Profe, no te escuché qué dijiste, ¿me llamaste a mí? ¿Quién me habló? Meli. No, no te había hablado todavía. Ah, bueno, porque escucho re mal, no sé qué pasa, como que queda en silencio y después como que habla todo rápido, no sé, anda Porque re se mal. te traba. Sí, a mí también a veces me pasa. Se te traba y después te tira toda la información junta. Sí. No entendés nada. Luchi, ¿me decís que pusiste en G 5,5? Yo puse -2,5. Muy bien. O sea, acá bajó ella, encontró acá -2,5. Excelente. Ahora sí, Melina. Decime que pusiste en G de 6. Es que yo no hice esos dos últimos, no los terminé. Ah, ¿y no te animás? Lo vemos acá. No. Este es el 6. No me animo. ¿No te animás? Bueno. ¿Toledo está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué me falta que no nombré todavía? Yo, ¿Quién es yo? Cander. Ah, Cande. Estuvimos charlando y todo y te olvido. Qué mala que soy. ¿Qué pusiste en G de 6? Creo que no llega a ser -2, En así 6. que como -1,75, algo así. Bien. -1,75. Excelente. Estas se llaman imágenes. Estas son las imágenes de estos puntos. Por ejemplo, la imagen del -4 es 3. La imagen del 4 es 2,5. La imagen del 3 por G es 4. Porque podemos pedir la imagen de 3 por G o la imagen de 3 por F. Hay que especificar la imagen de qué función estamos. Excelente. Vamos con el siguiente. Uy. B y C. Entonces, esto es... Vamos a poner acá. Ahí está.